lo primero que me interesaba preguntarle es el tema de esta decisión del gobernador de implementar el aumento salarial para los docentes por decreto, en una medida inédita para Santa Fe, ¿no? No se llegó nunca, no se había llegado nunca a esta instancia. Sí, en realidad más que una respuesta económica, evidentemente es una respuesta política, ¿no es cierto? Cuando un gobierno de las características que tiene la provincia, con los pergaminos que tiene, incluso el propio gobernador que todos conocemos, toma ese tipo de decisión, yo no lo puedo enmarcar en términos de números o de cómo cierra el presupuesto, sino lo enmarco dentro de una decisión estrictamente política, digamos, ¿no? Y siendo una decisión política, bueno, por supuesto están los gremios, quienes son los más, digamos, adecuados para contestar en términos de lo que significa para ellos, desde el punto de vista económico y social, y desde el punto de vista nuestro, que lo podemos analizar un tanto en términos de la macro, digamos, de cómo es una política salarial y cómo va en dirección al tema de los precios y demás, no está muy a tono con lo que uno espera en general de un gobierno como el del Frente Progresista, ¿no es cierto? En el sentido de dejar abiertas paritarias, que es una herramienta, me parece que es la herramienta adecuada, ¿no? En general, ¿no? Sí, han quedado abiertas las paritarias. La pregunta que uno se hace es, ¿con qué argumentos se sientan los gobiernos en general a discutir una paritaria con un techo que el presidente de la Nación tenía intención que cerraba, y la mayoría lo han cerrado así, ¿no? En un 15%, cuando después se anuncian subas tarifarias que sobrepasan el 40%, 50%, aumentos que se vienen, digo, gas, energía, agua, lo que quiera, hay para todos los gustos, y de aumentos importantes, ¿no? Que impactan y mucho en el bolsillo. Bueno, esto es probablemente la pregunta anterior a la otra, digamos, ¿no? En el marco de lo que está viviendo la Argentina, cualquier techo, cualquier instrumento que no contemple seriamente la realidad económica y las proyecciones de la economía, no es bueno para nadie. Ahí sí yo le respondo en términos de economía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo que es cierto que el salario en todos los niveles, no voy a hablar de la provincia específicamente, voy a tratar de responder su inquietud, Florencia, evidentemente ha perdido poder adquisitivo, y usted mismo lo dice, digamos, con los aumentos que ha habido de tarifas, incluso las proyecciones que hay de aumento, los índices que están siendo publicados hoy oficialmente, que yo siempre acepté y respeto, más allá de poner alguna cuestión por ahí menor, académica, es evidente que la política general del gobierno, la línea política del gobierno, en términos de su programa económico o de su proyección económica, apuesta a bajar salarios, es decir, a que el salario cada vez represente mucho menos en la estructura funcional de costos supuestamente de los que tienen que invertir para favorecer supuestamente una inversión productiva que no llega, ¿no es cierto? Esto es muy claro, no es solamente una visión política desde una perspectiva solo política, es social, digamos, ¿no? Si usted dice que la inflación o quiere ajustar salarios al 15%, y usted mismo, desde el gobierno, está impulsando medidas que son básicamente inflacionarias, la pregunta es dónde cierra ese modelo, si es que uno entiende que la demanda, el consumo y la distribución del ingreso forman un papel principal en el crecimiento de las economías y en la justicia distributiva, ¿no es cierto? Si usted no tiene previsto eso en su concepción económica, filosófica y por supuesto política, bueno, se encuentra con esto, ¿no? Digamos, que es lo que genera también la conflictividad sindical, social, y lo que va llevando a un camino difícil, que creo que la Argentina va a transitar momentos duros, ¿no? ¿Cómo encaja en todo esto lo que la mayoría de los referentes del gobierno nacional, incluso algunos de oposición, admiten como que el tema tarifario estaba muy atrasado? Que era prácticamente insostenible continuar con estos niveles de tarifa y pedir inversiones. Bueno, yo particularmente no le doy la misma validez que le dan algunos. Economistas, políticos y comunicadores. Los niveles de atraso son siempre relativos. Que hay que hacer ajuste de tarifa, que había que hacer ajuste de tarifa, se descarta. Esto es elemental, ¿no es cierto? No hace falta tener una determinada posición política partidaria, digamos,
para descubrir que evidentemente en los últimos, por lo menos 2 años, o 3 del gobierno anterior, había habido un conjunto de desajustes en variables macroeconómicas que exigían un retoque, no sé si el modelo, no me gusta hablar del modelo, sino a las políticas. Sí, que no se corrigieron. No, para nada. Esto es absolutamente cierto, digamos. Creo, mire, he escuchado estos últimos días a distintos economistas, algunos que han participado del gobierno anterior, que están reconociendo esto de una manera bastante interesante, ¿no? Sí, sí. Siempre me refiero al hecho estrictamente técnico, aunque esto significa también hay un combo de algo político, de herencia, ¿no? que es evidentemente correcto. Sin duda. El análisis que se hace de Nación obviamente, con el tema sin tarifario. duda. No es solo el que hace Nación, es cualquier economista de buena voluntad y con algún criterio objetivo sobre la medición de la realidad económica, se da cuenta que evidentemente hay algunos factores que uno puede decir, yo heredé esto. En el caso de tarifas, evidentemente había que hacer ajustes en los precios relativos también. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior había terminado con una situación difícil externa, objetiva. Usted sabe que los países como el nuestro, y Argentina especialmente, por su matriz productiva, tiene una demanda de divisas externas muy importante para el funcionamiento de la economía, aún desprendiéndola por un ratito de las variables monetarias, la tasa de interés y demás, sí. ¿cierto? Si la Argentina funciona y crece, necesita tener buena llegada de dólares del exterior, y visto desde las importaciones de maquinaria, equipo, tecnología, y de la propia matriz productiva, ¿no? De manera que el cuello de botella externo, la Argentina lo tenía. Y usted podría decir, bueno, esto había que resolverlo, por supuesto. ¿Cómo lo resolvimos? Mal. Si usted quiere saber mi opinión sobre eso, lo resolvimos mal. Porque los aumentos deberían haber sido más escalonados, no de este tenor. Mire, la historia del gradualismo no es muy para la prensa, digamos, ¿no? Con mucho respeto. La cuestión es más que nada cómo usted desarrolla una transferencia de ingresos de la forma que la desarrolla y a quién beneficia, a quién perjudica en el conjunto de la economía. Porque las medidas de política económica no son neutras. No hay gobiernos que puedan tomar medidas políticas neutras. Más allá del impacto en los bolsillos del asalariado, también ha habido quejas de los industriales. Por eso la le digo. misma UIA ha salido a pedirle al presidente de la Nación cuidado con el tema de tarifas. A eso me refiero. No solo el tema de tarifas ahora. También se perjudicaron aquellos sectores que producían para el mercado interno y con una violenta devaluación del 60% que tuvimos después del levantamiento del cepo, se empezaron a perjudicar, porque cuidado, acá las importaciones de los bienes finales que empezaron a ingresar ya no de ahora, sino del 2016, no ingresan solo porque está abierto el mercado, ingresa porque con ese tipo de cambio, los costos que tuvieron la matriz de insumo-producto, generó precios no competitivos. El problema de la no competencia de los precios en la Argentina no es los salarios. Por eso líguela con la respuesta que le di al comienzo. No son los salarios. No es si le vamos a pagar a nuestros trabajadores 1 punto o 2 por encima de la inflación lo que va a generar competitividad exterior. Esa es una filosofía económica vinculada a intereses económicos que no tiene nada que ver con la calidad o no del modelo de aplicación de política. Es esencialmente un modelo de intereses económicos, ¿no? La idea de que el salario es un costo y que está perjudicando la competitividad en la Argentina, arrancó muy linda y muy dulce en el 16 y ahora la propia UIA dice, no muchachos, un momentito, porque con este modelito no nos consumen, no nos compran, y entonces el problema está que este modelo que se llevó puesto primero a los trabajadores y a los más humildes, se va a llevar puesto a muchos sectores empresarios que miraban con mucho cariño esta idea del cambio. ¿Estados Unidos y demás, es el ¿no? país más liberal del mundo? ¿Cómo? ¿Estados Unidos es el país más liberal del mundo? Le pregunto esto porque, digo, hablando de políticas y demás, el presidente de los Estados Unidos está con acciones políticas muy concretas en lo que es la protección de la industria americana. Obvio. ¿No? Digo, el país más liberal del mundo, o entre comillas, llamado así por muchos. Digo, y aplica medidas que acá se pide que no se apliquen. Claro. O que aquí no se aplican, obviamente, en cuanto a lo que es la protección de... Bueno, usted lo ha dicho. Primero habría que definir si el modelo de Cambiemos es un modelo liberal a ultranza o neoliberal. Yo más vale me inclino por pensar que es un gobierno donde el núcleo de poder central y las decisiones son absolutamente conservadoras, es decir, incluso mucho más allá de lo que podrían haber sido medidas neoliberales. Cuando una cosa es
conservadora, básicamente está vinculada a la concepción filosófica de los modelos extractivos. La gente lo va a entender. Campo en el sentido de lo que se extrae sin ningún tipo de elaboración, la minería sin ningún tipo de elaboración, volver al sistema de un sin mundo... dar valor agregado. Por supuesto, ¿no? volver a un sistema de un mundo global que nos ha decidido poner en un lugar o donde nosotros buscaremos ese nicho, y ese nicho será la mayor posibilidad de competencia y eficiencia en la industria, la producción extractiva. Después, yo me extraño mucho porque no lo he escuchado al presidente, casi nunca, hablar de la industria, por ejemplo, en la Argentina. Honestamente, ni en los discursos en el Congreso, ni en algunas entrevistas. La industria como tal, en el sentido de una construcción de un sistema de producción de bases nacionales, con participación del conjunto de la sociedad, que apueste a reforzar el agregado de valor en la economía. No lo he escuchado, sinceramente lo digo. Y veo que no hay medidas de política que puedan sostener un modelo industrial para la Argentina con una distribución del ingreso más acorde y con un aumento de la demanda del consumo interno y de los rubros que traccionan a la demanda global, que permita darle justamente vigencia a la industria pequeña y mediana nacional. No lo he visto. Algunos dicen, no, la ley... mire, Florencia, la ley que se votó en el Congreso, cuando el Congreso era una escribanía, aún con la oposición en el 2016, no ha surtido ningún efecto. Las que de alguna forma tenían una especie de halo de beneficiar a alguien. Las únicas que han surtido efectos tremendos son las que han permitido los desempleos, la baja de los la pérdida de trabajo, la caída de los salarios de los jubilados. Es decir, esas funcionaron todas. Las pocas de las cuales se habla, digo esto porque usted conoce, y por ejemplo cuando uno habla con algunos sectores que son oposición y que deberían definitivamente plantearse una seria unidad de concepción en la oposición en función de estos intereses, no electorales como usted recién hablaba con el diputado, no aparecen con la dimensión clara medidas de política económica que sostengan la posibilidad de volver a un mecanismo más eficiente, más transparente, si usted quiere, con muchísimo menos corrupción de lo que puede haber ocurrido en alguna etapa de la historia argentina, que permita pensar, bueno, la Argentina va en esta dirección, si quiere le doy el título, un modelo de desarrollo económico, con inclusión social, insertado en el mundo, pero en este mundo, no en el mundo de la fantasía. El mundo de la fantasía que nos han transmitido durante las campañas electorales y en los últimos tiempos, que no es el mundo de Trump, ni es el mundo de China, ni es el G20.